inicio de video. Esta historia fue escrita por escritor joven 16, respectivos links del Wattpad del autor en la descripción. Capítulo 20. La esencia de un caballero. Arena especial del Valhalla. La templada noche se cierne en la lúgubre ciudad de Londres, las farolas iluminaban el escenario mostrando la arquitectura victoriana de la época junto al impresionante Big Ben. En medio de la calle principal de la ciudad, Hércules y Jack se observaban detenidamente. Finalmente estamos aquí. Catalina observaba la pantalla con seriedad. La cuarta ronda finalmente comenzó. Kiskill miraría el trono vacío de su reina Grazama. Se fue después de que concluyera la tercera ronda. La demonio se abrazaría a sí misma. Me preguntó si ella habría hablado a estas humanas sobre Jack el Destripador. La demonio dirigiría su mirada a la pantalla y recordaría al humano que entró a la arena como el cruel asesino más famoso de toda la humanidad. Aún no podía creer que ese asesino represente a la raza humana, no por las acciones que cometió, sino porque sabía que alguien tan simple como un pecador común no podría hacer nada contra un dios. El hombre que ascendió al nivel de los dioses. Narró Heimdall emocionado desde su columpio asistido por cuervos. Los rasgos del héroe se oscurecieron al tiempo que sostenía su ceño fruncido de manera irritado. Envuelto en la gloria como el faro resplandeciente de la justicia se enfrenta cara a cara. Las humanas notaron el evidente enojo que el dios sentía. Parece que en cualquier momento va a explotar. Bonnie miró sus uñas con desdén ante lo que pasaba en la pantalla. Técnicamente se llamó a sí mismo como un aliado de la justicia y frente a él está un cruel asesino que le arrebató la vida a 4 mujeres sin piedad alguna. Lilith daría a entender la razón de la mala expresión del dios. Marie Curie se alzaría uniéndose y eso lo hace la batalla perfecta, el bien contra el mal, un enfrentamiento que ha existido desde los inicios de la vida. El rastro de Jack bajó ligeramente tocando la parte inferior de su sombrero con su dedo índice, la cadena del monóculo dio un pequeño tintineo como consecuencia. Sus fríos ojos visualizaban a la deidad, sintiendo el frío aire de la ciudad. El humano más corrupto y malvado que se puede sacar del inframundo. De verdad esta batalla es de la justicia contra la maldad. Una niebla se extendía arremolinándose alrededor de los combatientes que seguían firmes en sus posiciones iniciales con la luz de las farolas iluminándolos. Nadie puede predecir el resultado de esta batalla. En las gradas del sábado tras calamar a las víctimas que murieron por las manos de Jack el Destripador, aún trataban de procesar lo que habían visto. Jack el Destripador nos va a representar en la cuarta ronda un hombre de avanzada edad que vivió en la época donde aquel cruel asesino apareció en su amada ciudad. No puedo comprender esta decisión. Una mujer del siglo XXI cubría su boca con su mano, no podía soportar ver a aquel hombre sin imaginar todas las atrocidades que habrá cometido. La mirada de Hércules se agravió furiosamente mirando directamente hacia una de las cámaras de la arena, su ceño fruncido, así como sus tensos músculos y su labio retraído, mostrando sus colmillos dejaba ver la rabia que sentía. En el exterior del muro las valquirias miraban la colérica expresión de su hermano a través de las múltiples pantallas. Hermana, creo que el hermano Hércules está mirándote justo ahora, tartamudeó Heir nerviosamente. Brunhild sonrió confiadamente ante la provocación. En la arena Hércules retrajo sus labios mostrando sus enfurecidos dientes. ¿Por qué? Pensó eufórico, hasta ahora, todos los hombres que han representado a la humanidad han sido dignos, dijo en su mente, su expresión se acrecentó. Lubu, Adán, Sasaki Kojiro, exclamó recordando las expresiones de los luchadores junto al respecto que mostraban algunas deidades por el duelo, lo suficientemente para sacudir por completo el corazón de nosotros, los dioses. Sus músculos se tensaron mostrando algunas de sus venas. Y, sin embargo, este hombre, la mirada del dios se dirigió hacia el londinense que sujetaba elegantemente su sombrero con gabardina meneándose conforme al viento. ¿Será mi oponente?, exigió viendo la inexpresividad del mortal. No solo se nota la decepción, sino que también se nota una gran ira por saber que ese hombre será su oponente. Habló Jinwin. ¿Puedes culparlo?, Antonieta preguntó mirando a la bruja de las artes marciales. Ese dios parece ser un afán del bien y cosas heroicas y eso, incluso me atrevería a decir que si la justicia fuera una persona, se enamoraría de ella.
La reina sacó su lengua con desagrado. En una situación como esta, no debe importar una mierda si el oponente fue un santo, fue un monstruo. La última reina de Francia miró con desprecio al asesino, incluso si fue uno como este. Un hombre que jugó con la vida de mujeres inocentes, basura sacada de los más profundo del infierno. Cuestionó dirigiendo una mirada de muerte. Los ojos de la deidad brillaron peligrosamente junto a sus venas que se resaltaban frenéticas. Las brujas escucharon una fuerte carcajada, dirigiendo la mirada hacia donde se encontraba Lilin. La demonio estaba en el suelo teniendo un fuerte ataque de risa. Ja 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 ja, ¿en serio dijo eso? La demonio se sujetó el vientre sin poder soportar la risa. Esas mujeres eran muchas cosas, pero no eran inocentes, ya que ja 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 al final terminaron en el infierno esas mujeres. La demonio hizo la seña de las comillas en la palabra final, dejando en claro que para ella no mujeres siguen siendo víctimas inocentes que no hicieron ningún mal para ser asesinadas por ese matar, y se quedó en silencio por unos segundos. Dudaba usar la palabra hombre para referirse a Jack, ya que para ella una persona que mata por placer no merecía ser llamada así. Esas humanas han cometido solo un pecado, y curiosamente fue la razón por la que se convirtieron en las víctimas de Jack el Destripador. Lilith no tardó en hablar. En esa época muchas mujeres se vieron obligadas a prostituirse por el alto índice de pobreza, lo hicieron por necesidad. Marie Curie habló en contra de lo que dijo Lilith. Está mal que ustedes juzguen las acciones sin ver los motivos. Los demonios no condenamos la prostitución. Kiskill se unió, ganándose la atención de todas las presentes ante sus palabras. Son los dioses quienes dictan que es un pecado y que no lo es, nosotros solamente tenemos que castigarlos por el resto de la eternidad. Bla bla bla. Lilim no tardó en mostrar el poco interés que tenía para explicar. Lilith usó la cabeza de Lilim como soporte para sus brazos, molestando a la demonio en el proceso, y para ser honesta, no recuerdo haber visto a algún demonio torturar a algún pecador. Aquí solo se encuentran los pecadores que se arrepintieron de lo que hicieron o que tuvieron un motivo justo. A diferencia de la otra clase de pecadores, los que están en el sábado tienen una mejor segunda vida. Habló Lilith. ¿Qué pasó con esa otra clase? Y Miko tenía curiosidad acerca de lo que pasó con esos pecadores. Kiskill sonrió de una manera dulce, sin embargo desataba un aura siniestra y maligna. Pasó su pulgar por su cuello dando una señal bastante obvia: su existencia es eliminada por completo. Y Miko tragó duro ante lo que escuchó. Un aura de poder y asesina se filtró del dios. Observando a la cámara del escenario, su cabello se volvió puntiagudo y se movía con el viento. Su ceño se profundizó apretando fuertemente sus puños. ¿Por qué?, exigió en cólera Brunhild, que miraba inexpresivamente. El rastro de brillo de la valquiria se desvaneció a causa de sus palabras, así como todo rastro de emoción. Hércules miró hacia los cielos tomando aire. No me jodas, Brunhild. Gritó en un estado de pura rabia, generando una ventisca por la fuerza. Yaoya silbó y sonriendo divertida al ver la ira del dios G. Tuviste mala suerte, grandulón. La humanidad en las gradas mantenía una postura cautelosa, algunos de ellos conversaban con nerviosismo entre sus pares mientras que otros se limitaban a quedarse en silencio. ¿Se supone que un asesino serial va a representarnos?, preguntó pensativamente un hombre con aspecto de detective. No sé a quién apoyar, comentó otro con aspectos de los barrios ingleses rascando su nuca. Además, ¿quién diablos es ese tal Jack el Destripador?, cuestionó un muchacho confundido. ¿A quién más? Al maldito asesino desgraciado que se ve que tiene más huevos que tú al aceptar pelear contra un dios. Bonnie expresó su enojo ante las dudas del hombre. En estos momentos todos deben estar pasando por un gran duda. La misma duda estaba en Marie Curie al hablar. Por un lado, está el hecho de apoyar al representante de la raza humana, que es el asesino más despiadado y famoso de nuestra historia, y por otro lado, está el hecho de apoyar a un justiciero, que es el representante de los dioses que desean destruirnos. Esta situación era muy complicada. A la mayoría de las brujas no podían apoyar al representante de la humanidad, que dejó su huella en la historia siendo un cruel monstruo, pero tampoco podían apoyar al dios que dice ser un aliado de la justicia, porque es el representante de sus verdugos, los mismos dioses. Mierda. Soltó esa palabra al tener la misma duda. ¿En serio están dudando?
Elizabeth se pronunció: no importa quién esté luchando, un héroe o un villano, un viejo o un joven, un hombre o una mujer. Lo único que importa es darle nuestro apoyo a nuestro representante, que debe tener el valor suficiente para luchar contra un dios. María Antonieta soltaría un suspiro pesado. Es fácil decirlo, pero hacerlo. En la situación en la que estamos no tenemos derecho de juzgar. Mona Lisa miró sus manos tras disolver la duda de a quién apoyar. No hay blanco y negro, solo humano y Dios. Mirando a Mona Lisa, Bonnie sonrió. Puede que nuestro representante sea la escoria más grande de la humanidad, pero aún así está dispuesto a morir definitivamente por nosotros. Halilith soltaría una pequeña risa. Vaya ironía. Jack el Destripador habló tranquilamente. Un elegante hombre fumando de una fina pipa de tabaco. El humo del tabaco entró a los pulmones del hombre, sosteniéndolo durante un momento. Expulsó el humo por su boca con una expresión seria. El asesino serial más malvado de la historia. Su postura se acentuó en su silla, cruzando una pierna por encima de la otra refinadamente. Durante la segunda mitad del siglo XIX, en los suburbios de Londres, un objetivo punzocortante fue utilizado para tomar la vida de más de 5 prostitutas, explicó el humano, recordando las fotos del homicidio y el estado de sus cuerpos. La Policía Metropolitana de Londres juró por su honor encontrar al culpable. Una representación se hizo presente con el malvado asesino, observando súbitamente su cuchillo con sus afilados dientes y sus ojos infames ojos mientras el cuerpo de la policía investigaba el caso. ¡Buah! En las gradas del sábado un hombre vomitó al ver las fotos de las víctimas de Jack el Destripador. Fue lo más horrendo que vio en toda su vida. ¡Qué horror! ¿Cómo alguien puede hacer algo tan espantoso? Los humanos estaban espantados ante tal obra macabra, no podían creer que tal cosa la había hecho un humano. Lo mismo pasaba con las brujas, aunque trataban de mantener la postura, no podían evitar mostrar su espanto. Aunque, un bruja sentía lo mismo. Elizabeth miró con una sonrisa y una mirada llena de emoción al ver las obras de Jack. Era como ver el dibujo hecho con mucha dedicación de un pequeño con una gran imaginación. Para ella, esto era hermoso. Sin embargo, no pudieron encontrar ni un solo cabello del asesino, expresó, dando un suspiro e inhalando de su pipa. Sin duda, este fue un misterio tan profundo, declaró soltando el humano del tabaco, que ni siquiera Sherlock pudo descubrir la verdad, proclamó sentado en una prestigiosa silla de la época victoriana. La mandíbula de un reportero se abrió colgando cómicamente con una mueca impactada. Tú eres tartamudeo, sosteniendo su cámara de la época. Ni siquiera el mejor novelista de misterio pudo resolverlo. Diversos hombres vestidos elegantemente miraron al joven hombre que se encontraba sentado con gracia. Las expresiones de las personas mostraban la incredulidad, así como muestras de admiración ante él. A pesar de dedicar su vida en búsqueda de Jack el Destripador, no pudo obtener ningún resultado. Arthur Conan Doyle, novelista. Autor de la serie Sherlock Holmes. Un hombre delgado y joven, su cabello es corto y de color oscuro, vestido con un elegante traje oscuro y una corbata de moño sin duda. Ese es, dijo dirigiendo la mirada hacia la pantalla, donde se mostraba el perfil del representante humano. Los demás espectadores mortales miraron a la pantalla impacientemente. Jack el Destripador, declaró el novelista ante la oscura expresión del asesino. En el área especial Hércules relajaba su cuerpo, mirando hacia cabizbajo a su oponente. Ahora voy a advertirte. La furia mezclada con decepción se filtraba en su tono de voz. Inclínate y acepta la derrota, exigió viendo la sombría expresión de Jack. Si lo haces, te juro que haré que Zeus lo acepte y podrás ser salvado del Niflel, expresó, viendo el balcón de los altos dioses. ¿Está negociando con él? Dark miró asombrada como Hércules trataba de convencer a Jack de rendirse. Creo que tiene miedo. Yaoya golpeó divertida el costado de Dark con su codo, diciendo en forma de broma la razón del por qué el dios estaba negociando con el asesino. No encuentro placer en la matanza sin sentido, declaró la deidad, elevando el mango de su mazo a la altura de su pecho, tensando su brazo causando que las venas gruesas del mismo sobresalieran. Pero tú eres un caso especial, proclamó mostrando sus colmillos junto con su ceño fruncido en una mueca enojada, además de un brillo enrabiado en sus ojos. Hipócrita. Lilith gritó con fuerza ante la hipocresía del dios.
Tras su grito la demonio cayó de cara contra el suelo producto por el golpe de una chancla que fue lanzada por Lilith. «¡Cállate! No es momento para eso», gritó con fuerza la ex de Adán. Jack miró inexpresivamente a su oponente durante un instante. «Señor», dijo con una voz profunda y respetuosa, «permítame expresar mi gratitud por aceptar esta arena». Como por su consideración, la postura del asesino cambió, dejando de lado su bastón posicionó su pie derecho por delante de su pie izquierdo y recogiendo su mano hasta su pecho se inclinó elegantemente. Hércules retrajo su garrote descansándolo en su voz ante las palabras del mortal. «Wow». Catalina miró asombrada por el elegante comportamiento del asesino. «Actúa con mucha clase. ¿Será algún tipo de juego mental?». Kiskill pensó la posibilidad de que esto solo era algún tipo de trampa por parte del asesino. Su intención es confundir a Hércules con ese comportamiento. Sus pensamientos no se detuvieron, ella sabía que el asesino era algún muy astuto. «Sin embargo», expresó el hombre elevando su mirada, «desafortunadamente no puedo aceptar», declaró, tocando ligeramente la orilla de su sombrero. La mirada del semidios se endureció ásperamente. «¿Qué?», preguntó poniendo por delante su arma ante la ostentosa declaración. El hombre tomó aire lentamente sin importar las probabilidades, dijo, arqueando su torso con las manos en su espalda buscando algo. «Siempre acepto un duelo», manifestó sujetando una especie de empuñadura circular. Las manos del humano se movieron ostentosamente mostrando dos cuchillas porque esa Jack exhibió sus armas duales las cuales reflejaron las luces de las farolas. Su chaqueta se movió rítmicamente ante la helada ventisca. «Es la verdadera esencia de un caballero», declaró, dirigiendo su mirada hacia los cielos con las luces reflejando su figura con suma gracia. «No tiene sentido que se comporte así, esta situación me da escalofríos». María Antonieta se abrazó a sí misma con una expresión fastidiosa. «A mí tampoco me gusta, es escalofriante que actúe de esa forma». Uruz Setian desconocía el actuar de los caballeros del occidente en el siglo XIX, pero podía sentir una extraña sensación inquietante. Marie Curie miraba detenidamente al asesino, tanto su postura como sus palabras se repetían en su mente. Hércules miró fijamente la postura de la maldad de Londres. Por otro lado, los humanos mostraban muecas curiosas. «Otro espadachín de dos armas», razonó uno pensativamente. «No expresó una mujer con un miedo instinto surgieron desde sus adentros». «Esas son». Sus palabras quedaron revoloteando por el aire. Su voluntad se esfumó el instante. En la arena Jack atrajo su espada cerca de su rostro. «Permíteme presentarte». Las manos del humano se movieron en un segundo completando y reformando su arma. Un gran sonido seco se hizo presente cuando ambas partes se unieron perfectamente formando unas gigantescas tijeras. «Esta es mi voluntad», proclamó el destripador, sosteniendo su arma enfrente de su cuerpo, siendo iluminado por la luz de la ciudad. «Tijeras». Una de las víctimas de Jack el Destripador se abrazó a sí mismo mirando atemorizada el arma con el que lucharía contra el dios. ¿Acaso era alguna coincidencia? Esa fue la misma herramienta con el cual el asesino le abrió el vientre mientras ella seguía viva. Lo único que evitó que gritara expresando su intenso dolor y desesperación fue una gruesa tela que la cubría su boca. Recordar esas imágenes hizo que se sujetara la cabeza mientras lloraba en el suelo. En cierto modo, su voluntad le cae como anillo al dedo. «Mata a Ari», habló fijando las tijeras. Era increíble pensar que algo tan simple pudiera ser tan peligroso. El arma perfecta para el asesino perfecto. Elizabeth sonrió encantada al ver el voluntad de Jack. Su emoción aumentaba cada segundo y no podía esperar la actuación de aquel hombre que hace que su corazón lata como el de una adolescente enamorada. El pánico se apoderó de las gradas mortales tras la revelación del arma divina del representante humano. Las mujeres fueron quienes más mostraban el horror en sus rostros, especialmente aquellas que vivieron en la misma época y ciudad. «Tijeras». Habló titubeando un hombre con aspecto de granjero. «Qué inquietante», dijo una mujer vestida como sirvienta victoriana cubriendo su boca temerosamente. El resto de los hombres y mujeres no eran diferentes. La inquietud, el horror, así como el temor se apoderaba de la psique de cada uno de ellos frente a la mayor oscuridad de la humanidad. «Un arma acorde para un hombre tan peligroso», comentó Arthur Conan Doyle inquietamente. «Solo es un hombre». «Mata a Ari», habló refutando a lo que dijo Arthur. «Ningún hombre es peligroso, solo hay que encontrar sus debilidades».
La bruja del misterio confiaba en sus palabras. En su época como espía en la Gran Guerra, se topó con varios hombres que se podían considerar peligrosos, pero al fin y al cabo solo eran hombres. El tintineo metálico llenó por completo la silenciosa arena, el sonido del aire siendo cortado llamó la atención de los humanos. Observando a su representante manejando su arma con una total maestría, dándole vueltas en diferentes posiciones y caminando hacia una de tantas farolas que exquisito afirmó profundamente así que esta es un arma divina. Su voz mostraba fascinación dejando intranquilas a las valquirias con Heir mordiendo una de sus uñas y Brumhild mirando seriamente al asesino. En cuestión de un segundo el humano atacó la farola victoriana, sosteniendo con su mano libre su sombrero. Cuando la postura del hombre se mantuvo quieta un inquietante humano brotó del corto de la lámpara. La mitad de la farola se deslizó suavemente hasta caer estrepitosamente a un lado del semidios. La bruja sintieron una fuerte sensación inquietante, era bastante siniestro ver al asesino, su actuar y su postura no les generaba confianza. Se sentían como si Jack las tenía como objetivo a cada una de ellas. No me gusta para nada este hombre. Catalina cruzó sus brazos haciendo una mueca de disgusto viendo al asesino. Suspirando, Jim reposó su cabeza en su mano. Te guste o no él es nuestro representante. La bruja miró la elegante pose del asesino. Veamos el lado bueno, tiene estilo. Se le llama elegancia. María Antonieta corrigió el término que la bruja de las artes marciales había usado para referirse al actuar de Jack. Era de esperarse que la última reina de Francia supiera y conociera sobre lo que era la elegancia. Claro, aunque lo conozca no significa que siempre lo ponga en práctica. Tanto la boca como en su alrededor había rastros de pastel, como también en su traje, una imagen nada elegante. Hércules visualizó brevemente la lámpara resquebrajándose bajo por el impacto, soltando pedazos de vidrio y abollándose. Jack sostuvo su arma cerca de su cuerpo como si de una compañera de baile se tratara. Podría cortar, dijo, mirando su reflejo en las tijeras, cualquier cosa de la existencia en pedazos. En el área de los altos dioses, los olímpicos observaban la situación minuciosamente, Zeus sentado en el sillón mientras que tanto Ares como Hermes detrás de él tijeras gigantes. ¿Eh? Otra arma extraña, exclamó el dios de la guerra de manera contundente. Sin duda, respondió Hermes. Por otro lado, Loki se retrajo en la esquina de su sillón, recogiendo sus piernas, tocando el área acolchonada con la planta de sus pies y abrazando una almohada. Oh, exclamó sorprendido con una patata frita en sus dedos. En el centro de la arena una espesa neblina empezaba a envolver a ambos combatientes que preparaban sus armas uno frente al otro. Jack se mantenía sereno con una expresión fría, mientras Hércules lo miraba a los ojos. Muy bien, dijo el dios, si esa es tu decisión, clamó apuntándose a sí mismo ferozmente, entonces responderé a tu voluntad con toda mi fuerza. Declaró elevando el tono de su voz, dejando en claro su punto al mismo tiempo que sus rasgos se iluminaban llenos de voluntad. Muy bien, las cosas ya se están poniendo buenas. En cualquier segundo uno de los realizará el primer movimiento. Cada vez se sentía como ansiosa por ver el comienzo verdadero del combate. Ya no me importa que sea un bastardo asesino, lo único que importa es que mate a ese dios. Dark estaba en silencio viendo la pantalla, no se sentía capaz de apoyar a Jack, pero aún así no quería apoyar a Hércules, aunque se haga llamar un aliado de la justicia. Elizabeth juntaría sus manos entrelazando sus dedos. Buena suerte, Jack, estoy segura que lucharás con valentía y el triunfo será tu recompensa. La bruja de la sangre sonrió al soltar esas palabras. Jack acomodó su arma metiendo su brazo en la abertura del mango de las tijeras, dando un giro sobre sí mismo sostuvo su sombrero, comenzando a correr dando grandes zancadas alejándose del impactado semidios. El resonar de los pasos del hombre resonaron en el cómico escenario que se formaba. Fue lo único que puso a expresar Hércules, que aún seguía apuntándose a sí mismo con su pulgar. El héroe parpadeó un par de veces, procesando lo que acaba de ocurrir. Al igual que el dios, Elizabeth solo expresó su confusión al ver cómo Jack huyó. Las brujas estaban inmóviles en sus asientos, sus rostros expresaron su confusión y asombro, era la primera vez que veían como uno de sus representantes huía del dios al que se tenía que enfrentar. ¿Qué demonios acabo de ver?
Las brujas no eran las únicas que estaban incrédulas ante la muestra de cobardía del asesino. Kiskil, Lilith, Lili y Lilitu se veían totalmente perdidas. Por Lucifer Kiskil juntó la palma de su mano en su cara, se sentía decepcionada del asesino. Supongo que no eran tan iguales después de todo. Él, dijo Heimdall boquiabierto, ha salido corriendo. Los humanos en las gradas dieron gritos confundidos e indignados por lo que estaba sucediendo, viendo desde la pantalla a su representante huyendo y metiéndose a otra calle. Jack ha escapado justo frente a su oponente. Cuestionó Heimdall desde su sitio en las alturas. Eso parece acertado, habló Loki riendo y burlándose de la postura en shock del olímpico. Ja, ja, ja. El cuerpo de Elizabeth comenzó a temblar después de ver cómo el asesino huyó. Oye, la bruja más cercana a ella era Himiko, la cual llamó su atención para preguntarle algo. HMP. Himiko giró su cabeza hacia quien la llamaba y retrocedió un poco. El oscuro aura que Elizabeth desbordaba, a pesar de estar sonriendo, sufría unos tips en su ojo y labios. Él no está huyendo, ¿verdad? Solo se está moviendo a un lugar mejor, ¿verdad? Cada vez más la bruja de la sangre parecía que estaba a un solo golpecito para explotar. Y Himiko trataba de cumplir el deseo que su cuerpo le pedía, huye, 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 pero no podía hacerlo porque sentía que si lo intentaba sería asesinada. ¿Verdad? El tono de voz de Elizabeth se agravaba más y a los ojos de los demonios que estaban presentes sentían que había un verdadero demonio en el lugar. Hércules elevó su garrote aún en un estado desorientado. Su voz sonaba profundamente desconcertada. ¿Escapó? Se preguntó él mismo anonadado. Le tomó un instante al héroe pasar de la conmoción a la ira, su temperamento estalló frenéticamente tensando, rechinó sus dientes, gruñendo a la vez que cada músculo se contrae en rabia absoluta, sus ojos observaron molestos al tiempo que una aura asesina se desprendía de él mientras las venas de su cuerpo sobresalían de su cuello y parte de su rostro a la vez que rechinaba sus dientes. Hércules corrió exaltado hacia la calle persiguiendo a su enemigo. Detente, ordenó enrabiado, cuando el héroe cruzó la esquina. Un particular aroma llenó por completo su nariz, llamando la atención de su sentido del olfato, obligándolo a detenerse en seco con su pie deslizándose en el pavimento. Y el gato persigue al ratón, mata a Aribi. Curiosa la escena, humano con el corazón más podrido de todos huye del dios justiciero. Esto es muy cliché, el villano corre del héroe, ambos luchan, bla bla bla. Lilitu leía un cómic de superhéroes, viendo la misma situación en las viñetas. Los verdaderos héroes son aquellos que... No estamos aquí para escuchar eso. Lilith interrumpió a la demonio. Algo no me gusta de esto. El héroe cruzó la esquina del edificio viendo en el fondo de la calle a su rival sentado tranquilamente en una silla junto a una mesa de un restaurante de la ciudad. ¿A qué estás jugando?, cuestionó Hércules al caballero que servía té en su taza calmadamente. Frente al humano se encontraba una silla de madera y frente a la misma otra taza. Detrás de la mesa una farola iluminaba el lugar donde arbustos y una cuidada planta adornaban el lugar, además de un letrero exhibiendo las palabras Café Express. Mis más sinceras disculpas, expresó Jack educadamente cruzando su pierna por encima de la otra. Ya casi es la hora después de todo, comentó mostrando un reloj de mano de la época. El caballero extendió su mano sosteniendo la taza de té junto con su plato en la palma, mostrándosela al semidios. Las almas humanas del sábado que pertenecieron al imperio inglés observaron sus relojes concordando con lo que dijo el asesino. Tiene razón, ya es la hora del té. Un joven hombre guardó su reloj en el bolsillo de su pantalón, arreglando un poco su traje caminó entre el público. Los demás humanos vieron confundidos como los ingleses se retiraban de las gradas en busca de disfrutar la hora del té. Aunque eres un soldado, servir el té es algo básico para un caballero, declaró calmadamente con un tono suave y reconfortante. ¿Le gustaría tomar un breve descanso, querido señor?, ofreció viendo la postura rígida de su oponente. Elizabeth se relajó en su asiento, suspirando de alivio al ver que el asesino no resultó ser un cobarde. Bueno, al menos no estaba huyendo. Agrat sintió un escalofrío recorrer por su cuerpo al presenciar la actitud del humano, manteniendo su postura y haciendo una mueca de desagrado miró a Jack. Es igual a él. El humano había hecho que la reina recordara a cierto demonio.
Tiene la guardia baja y Hércules está a solo unos pasos de él. Bonnie mordida su uña con una mueca molesta. No puede simplemente quedarse ahí como si no pasara nada. Los ingleses siempre fueron así. María Antonieta sobaba sus ojos con sus dedos. Cansada de ver esta escena, esperaba algo de seriedad, pero me equivoqué. Hércules lo matará por hacerse el flojo en este combate. Lilith se había hartado del asesino, sentía que todo esto solo era una broma, seguramente le importa poco la humanidad, y solo busca darle otra derrota. Empuña tu arma. El tono de voz de Hércules tomaba un grado de irritación. Jack suspiró al ser rechaza con tanta facilidad. Es un Darjeeling de la más alta calidad, ¿sabes? Exclamó levantando la taza y llevando a centímetro de su boca. Sir cerró sus ojos, degustando el dulce aroma del té. Mientras las brujas expresaban su desconcierto y o molestia, Kiskill analizaba la escena. Sentía que la acción de Jack era solo una actuación, una forma de asegurarse que se acerque. La deidad avanzó furiosa. Bastardo, dijo tropezando, sorprendiéndolo en el acto al ver cerca de sus ojos un fino cable. Esto es, habló intrigado, parpadeando un par de veces anonadado. Jack tomó su sombrero bajándolo a la vez que se recostaba en su asiento. Ops, expresó como a un niño que le descubre en su travesura, enojando al dios que chasqueando su lengua arrancó el cable. Un truco ridículo, declaró enfurecido. Las brujas y las demonios se asombraron al ver el fino hilo. La situación cambió completamente y cambió la forma de ver la escena para todas. Lo sabía. Kiskill observó la improvisada trampa de Jack. Lo estaba atrayendo hacia él por una razón. La emperatriz de China chasqueó su lengua, pero al final descubrieron su trampa. El factor sorpresa se perdió. Con el mecanismo activado, decenas de cuchillos cayeron hacia el dios, cubriendo por completo el lugar donde se encontraba parado. ¿Es una trampa?, preguntó Heimdall. Hércules visualizó cada uno de los cuchillos, sin inmutarse al tiempo que la barbilla de Jack. Sus ojos mostraban un brillo expectante por el resultado. A pesar del asombro del accionar de la trampa de Jack, las brujas y las demonios no se sobresaltaron y se mantuvieron atentas y calmadas. Sabían cuál iba a ser el resultado, pero sentían curiosidad de cómo se vería ese resultado. Los brazos de la deidad se extendieron de par en par, exponiendo su pecho y realizando una mueca rabiosa, tomando de frente todos aquellos insignificantes cuchillos que se deformaron al entrar en contacto con la gruesa piel y musculatura del dios. El tintineo del metal cayendo y rebotando llamó rápidamente la atención del hombre, observando curiosamente a sus armas destruidas y soltando una pequeña carcajada fascinada. Tonto, insultó Hércules tomando uno de los cuchillos con sus manos. ¿No te lo dijo Brumil?, cuestionó tensando sus músculos. El ceño del héroe se estrechó en irritación. Las armas de los humanos no pueden ni rasguñar el cuerpo de un dios, declaró potentemente, aplastando el cuchillo y haciéndolo añicos. Wow, Maria Curie miró impresionada las cuchillas deformadas. Este es el resultado de usar un arma humana contra un dios. Apenas la cuchilla entró en contacto con la piel de Hércules, esta sufrió un enorme deforme. Kiskill hizo un cuchillo de papel, presionó la punta de la falsa arma contra el suelo, consiguiendo que se doble con facilidad. Las armas humanas son simple papel si son usadas contra un dios. Desde el primer momento se conocía lo inútil que es luchar contra un dios usando una simple arma humana. Con la demostración realizada, las demás brujas ahora se hacían una pregunta: ¿por qué realizó una acción inútil? Jack tomó un pequeño sorbo de su té soltando un suspiro. Pero, si no lo intentamos, habló viendo su reflejo en la bebida, nunca lo sabremos, ¿o sí? Sir razonó reflexivamente. Aun cuando el hombre se encontraba contemplando su bebida, Hércules se le acercó entrando en su rango. Agrat suspiró. Ver para creer. El criterio y la creencia humana de la actualidad se basa en las pruebas y en la comprobación a través de la experimentación. Y Miko se desanimó un poco. Fue un buen intento, quién sabe qué impacto pudo ocasionar si las cuchillas lo hubiesen lastimado. Para mí esta acción fue totalmente inútil. La Valquiria no estaría haciendo todo este alboroto si nuestras armas pudieran matar a los dioses. Yaoya sopló su flequillo, en su mirada mostraba su molestia. Que Jack haya deseado hacérselas de científico molestó a la mayoría de las espectadoras, pero siempre hay excepciones. Elizabeth miraba el reflejo de Jack en el té, la elegancia de su mano para sostener la taza como su actuar tan perfecto, lo hacían ver como un verdadero caballero.
y eso hacía que dudara de que haya querido experimentar con el dios. Un verdadero caballero como él no puede ser un tonto, y más alguien con la fama de no haber sido muy astuto. Elizabeth sujetó sus brazos y miró la pantalla. La calma del humano permaneció, viendo solo de reojo a la imponente deidad que rápidamente levantó su garrote por encima de su hombro preparándose para aplastar al mortal. Desaparece, ordenó Hércules de manera molesta. Certainly, declaró el humano, sacando un arma de su capa y apuntando al sorprendido rostro de la deidad. Jack ha sacado un arma de su capa, narró rápidamente Heimdall viendo la ostentosa arma. El destripador disparó el arma soltando algo de humo de la boca de esta, eyectando un particular proyectil que el guerrero evadió fácilmente echando hacia atrás su rostro y torso. Aquel proyectil se abrió relevando un mecanismo de enganche que se sujetó en el borde de un tejado de la ciudad. Al comprobar la firmeza del agarre, el mecanismo del arma devolvió a activar atrayendo a Jack y alejándolo de su oponente. Rápidamente el humano sacó otra arma similar, disparándola hacia otro edificio y enganchándose en el tejado de algún edificio, pateando la pared. El mortal siguió el rumbo grácilmente del otro gancho, surcando por los cielos con una postura recta y elegante. En el área de las Valquirias, Brumil se mantenía cruzada de brazos a la vez que Hera hacia una mueca de desagrado escapó de nuevo. Esto ya es molesto. Meriread no soportaba la cobardía de Jack. Maldito cobarde. Si usaras mejor tu cabeza sabrías que esto no es huir. Catalina la Grande le habló a la pirata para darle una pequeña lección. Oh, entonces ¿qué es? Por favor, ilumínanos de nuestra ignorancia. Su Majestad Bonnie Park habló molesta y solicitó con poco respeto alzar una respuesta. Piensen en la clara diferencia que Jack y Hércules tienen. La gran zar de Rusia comenzó a defender su postura. Jack y Hércules poseen un físico opuesto del otro. Hércules posee una monstruosa fuerza y en lo que va del combate nuestro representante es un humano normal. Y también olvidaron una cosa, ya que es alguien muy astuto. Lilith apoyó los comentarios de Catalina y añadió algo más. Las brujas se podían hacer la idea de lo que podría estar pasando en realidad. El asesino podría estar atrayendo al dios hacia otra trampa o en el proceso de alejarse del dios está planeando su siguiente jugada. Un sentimiento de molestia se hacía cada vez más presente en el representante de los dioses. Desiste de tu lamentable lucha, reclamó Hércules poniéndose en cuclillas. Una poderosa presión se hizo presente por parte del héroe, ocasionando un terremoto en donde se encontraba a causa de la imponente fuerza que ejercía en sus piernas. Por consecuencia, el asfalto y parte de los primeros edificios de la zona se fracturaron, así como también se quebrantándolos. Con una mirada decidida Hércules dio un gran salto sorprendiendo a Jack ya que éste se acercaba a gran velocidad acortando la distancia en un santiamén. Cuando el guerrero se posicionó por encima del humano elevó su garrote posicionándose para atacar. ¡Maldición! Lo tiene. Gritó al ver cómo Hércules estaba a solo un movimiento de lanzar a Jack contra el suelo. Lo alcanzó de un solo salto. No puede evadir el ataque en el aire. Está acorralado. Y Miko sujetó con fuerza lo en el apoyo de brazos de su silla. Las manos de Jack se movieron rápidamente, soltando los ganchos a una velocidad vertiginosa. Sacó la tijera que descansando a su brazo abriéndolas y haciéndole frente al garrote con cabeza de león de la imponente deidad. Hércules lanzó un grito de batalla, atacando con toda su fuerza al asesino que se defendió utilizando su arma. Garrote y tijera chocaron abruptamente mientras sus portadores se batían en el aire. El tiempo parecía detenerse momentáneamente cuando ambos combatientes cruzaron sus armas. Sin embargo, la abrumadora fuerza del héroe se sobrepuso a cualquier intento de mortal de defenderse. Ejerciendo presión, el arma divina de Hércules pulverizó el volumen del asesino, haciendo que fragmentos de la esta salieran disparados por los aires. Las brujas y las demonios estaban expectantes, no podían articular alguna palabra. Una vez más presenciaba esa destrucción de un volumen, la única herramienta de los humanos pueden usar contra los dioses. Tanto humanos como dioses miraban pasmados el suceso que se desenvolvía en la arena. Salvo por Ares quien sonriera confiadamente, el resto se encontraba boquiabierto. La expresión de Jack se fue deformando de una tranquila a una horrorizada, sosteniendo los restos de su arma con sus ojos impactados y su boca abierta en incredulidad. Varias mujeres cayeron desmayadas, su presión había bajado notablemente al ver cómo el asesino se quedó sin su arma divina y que ahora el dios podría matarlo fácilmente.
Esto solo ocasionaría que la humanidad obtuviera otra derrota. Las esperanzas que obtuvieron al finalizar la tercera ronda se desvanecían poco a poco. Finalmente, ambos representantes cayeron al suelo, el héroe aterrizó sin ninguna dificultad, mientras que el mortal aterrizaba encima de una caja de comida la cual fue destruida por el impacto. ¿Qué es esto? Jack se recompuso velozmente hasta llegar al centro de la calle, estando sentado y Hércules mirándolo fijamente. En un instante Hércules destrozó las tijeras de Jack el Destripador. Dijo Heimdall desde su espacio. Los ojos del hombre se movían visualizando ambas partes del arma divina, observando con una mueca horrorizada cómo se destruía y se desmoronaba. Los ojos de Jack mostraban la desesperación, así como la incredulidad. Bueno, lo intentamos. Lilim se dio media vuelta y avanzó dejando a todas atrás, evitando que se fuera. Lilith la sujetó de los hombros. Sabemos que este no es el mejor escenario. Lilith detendría a su compañera pero no puedes irte. ¿Según quién? Lilim se mostró desafiante ante las palabras de Lilith, quitó sus manos de sus hombros y la encaró. Según yo, Lilith no titubeó y afligió su mirada hacia la de Lilim, pero luego esa mirada se relajó y la demonio se mostró más calmada, y por el hecho de que no hay salida en este lugar. Lilim en un segundo recordó que estaban confinadas dentro de un espacio sin salida, prácticamente como si las hubiesen colocado en una casa sin forma de abrirse. La humanidad estalló en reclamaciones y quejas, ocasionando que algunos llevaran sus manos a su cabeza desesperados mientras otros gritaban sabía que escoger a ese tipo era una mala idea. Reclamó uno de los tantos hombres gritando exasperados. Brunhild conservaba una expresión estoica, sus rasgos faciales fueron ilegibles. Por otro lado, Heier parecía expectante atrayendo ambos puños cerca de ella. Sus ojos brillaron con antelación mientras miraba a su hermano. La expresión del guerrero se oscureció mostrando un aura asesina, su postura intimidante se acrecentó viendo hacia abajo a su oponente, que a duras penas se levantaba hacia cabo. Declaró la divinidad por su inminente victoria. Ya que Elizabeth estaba preocupada por el asesino. Podía sentir la imponente presión del dios. Jack se veía muy pequeño ante su presencia, haciéndolo ver que ahora estaba indefenso. Las tijeras quedaron hechas polvo, y no creo que haya otra valquiria con una doble personalidad. Orlime cerró los ojos. Enviar un asesino fue una mala decisión. Debieron mandar a alguien que igualara la fuerza de Hércules. Wang Yueyin bajó su cabeza con el ánimo por los suelos. Jack dio un salto hacia un lado abriendo distancia. No obstante, el pronto tacto con un material sólido lo obligó a mirar hacia atrás de él, viendo una pared de piedra de la ciudad. Su postura del humano se encogió sentándose con la espalda tocando la fría pared. Está acorralado. Si él tenía un plan ahora mismo está arruinado. Kiskill tuvo esos pensamientos al ver al humano en problemas. No tiene escapatoria. Rápidamente el humano rebuscó entre su bolsa, haciendo que un tintineo se escuchaba causando la irritación de su oponente. ¿Cuántas veces debo decirte? Reprendió Hércules mirando con desprecio las armas humanas. No, sus palabras fueron cortadas cuando Jack finalmente sacó un puñado de cuchillos. Chasqueando su lengua el humano realizó un desesperado ataque ante la divinidad que se mantenía erguido con orgullo. Entró en desesperación. Kiskill sentía decepción al ver cómo Jack realizaba un movimiento inútil en esa situación. Tenía razón, no pueden ser iguales. La demonio acomodó sus lentes mientras las brujas veían con suspenso la acción de Jack, esperaban que al menos fuera lo suficientemente rápido para escapar. Se sacude con desesperación. Jack ha lanzado sus cuchillos como último esfuerzo. Las armas del hombre volaron directamente hacia el semidios, quien cargó confiadamente hacia ellos elevando su garrote. Es inútil, proclamó furiosamente el héroe. Un sonido penetró los oídos de los espectadores, la carne siendo rasgada. En especial a los altos dioses que abrieron sus ojos conmocionados. ¿Qué? Dijo inconscientemente Ares anonadado. Al igual que Hermes, Zeus, Shiva y Loki se sobresaltaron en sus asientos. Las brujas miraban anonadas la pantalla. ¿Escucharon eso? Mona Lisa creía haber sido la única que escuchó la carne siendo rasgada. Y Miko se limpió los oídos lo mejor que pudo con sus dedos. Es imposible, no creo que sea por las cuchillas que Jack lanzó, ¿cierto? Dark veía fijamente la pantalla, poco a poco sus ojos se abrían como platos a su vez que la escena mostraba lo imposible. Manchas de sangre tiñeron el suelo de Londres.
Una vez más la durmiente ciudad vería correr la sangre entre sus calles a causa de la mayor maldad de la humanidad. Las palabras se ahogaron en la garganta de Arthur Conan Doyle, el sudor recorría sus mejillas nerviosas, sus atemorizados ojos se fijaron en la oscura escena que veía, su mano que sostenía su pipa se alejó de su boca que se abría horrorizada. Una de las víctimas de Jack no podía creer lo que veía, la incredulidad y el horror estaban presentes en sus ojos. ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo es que lo consiguió? Se suponía que una simple arma humana no podía herir a un dios, habían visto lo que les pasaba pero entonces ¿qué había pasado justo ahora? ¿Qué es esto? Expresó Heimdall bajando su mirada inquieta. No, dijo en un primer momento, esto es imposible. Afirmó receloso. La mirada de incredulidad del héroe se acrecentó a medida que el punzante dolor recorría su cuerpo, desde sus costados, hasta sus brazos pasando por el plexo solar se encontraban apuñalados por los cuchillos del mortal, una bocanada de sangre salió de la divinidad, que sujetaba su cuello fuertemente ejerciendo presión cerca de otro cuchillo que se incrustó en el extremo izquierdo de su cuello. Los cuchillos de la humanidad han logrado penetrar la musculatura de Hércules. ¿Qué acaba de pasar? Wu apretó con mucha fuerza la punta de los descansabrazos de su silla al punto que los destruyó. ¿Qué mierda acaba de pasar? Las cuchillas consiguieron atravesar el cuerpo de Hércules. Matari estaba anonada y tan confundida como todas las brujas. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? Lilith agitó de un lado a otro a Lilim exigiendo una respuesta. Me preguntas a mí como si yo lo supiera. La demonio habló a su compañera para que ésta dejara de agitarla, pero no consiguió nada. La postura del héroe se tambaleó causando que algunos de los utensilios se separaran de su cuerpo y cayeran en el suelo con un particular tintineo metálico junto con el hedor de la sangre. ¿Qué? Exclamó Hércules totalmente confundido y abrumado, su cuerpo estaba dolido a la vez que la sangre corría a través de las heridas causadas por el asesino, quien movió ligeramente su sombrero con interés. Kiskil tenía los ojos perdidos al ver la escena, la incredulidad y la confusión estaban presentes en ella. ¿Qué había pasado? Por otro lado, Elizabeth veía con mucha ilusión, admiración y amor a Jack. ¿Cómo lo consiguió? ¿Qué fue lo que hizo? Eran preguntas que no importaban para ella, solo importaba que Jack tomara la ventaja. Hércules respiró profundamente tomando aire y procesando la situación. ¿Por qué? Forzó el guerrero desprendiendo una atemorizante aura sanguinaria junto con una postura sumamente enfadada. ¿Preguntas por qué? Respondió Jack con una inusual tranquilidad. El hombre se levantó calmadamente viendo su manchado ropaje. Creo que te informé antes, declaró el humano sacudiendo su saco, que mi volumen eran esas tijeras, ¿cierto? Confirmó serenamente. Sin embargo, una cruel sonrisa se extendió en su rostro a la vez que sus ojos se estrechaban con una burla remarcada en ellos. Eso fue una mentira, declaró. Nos engañó. Kiskil miró al suelo recordando el momento en el que Jack presentó las tijeras como su arma divina. Nos engañó. Volvió a decir lo mismo, pero esta vez con un tono más afirmativo. Bastardo. Catalina se veía a sí misma como una estúpida por ver que había sido engañada por el hombre. ¿Por qué tuvo que hacer eso? Supongo que había que esperarlo, esas tijeras eran algo surrealistas. María Antonieta se resignó y miró la pantalla. La declaración del destripador consternó a la humanidad, que veía a través de las cámaras el sonriente rostro del asesino de Londres, y al propio Hércules, el cual no creía lo que escuchaba. En el lado de los altos dioses hermesiares hacían una expresión de disgusto contraria a la jocosa sonrisa llena de saña por parte de Loki, que reía. Esa fue buena, dijo en burla. La sonrisa del hombre parecía ensancharse divirtiéndose a costa de su rival. Aunque debo decir que para que cayeras en una trampa tan simple, dijo recordando el momento en que Hércules repelió los cuchillos de su trapa, debiste tener una crianza bastante afortunada, ¿no? Preguntó soltando una carcajada mientras observa sus manos a la altura de su rostro oscurecido por la sombra de su sombrero. Lilith golpeó la palma de su mano con su puño entendiendo lo que había pasado. Eso explica por qué hizo esa primera trampa, lo hizo para asegurarse de que Hércules ni se molestará en esquivarlo en la siguiente vez. La primera trampa fue un soporte, aseguró que Hércules cayera en la segunda trampa sin problemas. Kiskil por fin vio la lógica de lo que había pasado. Entonces su verdadero Volundar quería saber solo una cosa, pero la respuesta llegó a ella sin haber terminado de formular la pregunta. Los dientes de Hércules se apretaron en rabia. ¿Tu verdadero Volund son esos cuchillos?
Reclamó enfurecido. Permíteme mostrarte, proclamó Jack, haciendo a un lado su capa y mostrando su bolsa plenamente donde rebuscaba mi verdadero volumen, declaró sacando sus manos de esta. Un aura de malicia se desprecia del hombre que sacaba cuidadosamente un par de cuchillos victorianos. Cuanto más exhibía su arma, un hilo se hizo presente y del mismo varios otros cuchillos se conectaban a través del hilo. Sus manos se elevaron haciendo una cruz por encima de su cabeza, su sonrisa se mantuvo divertida al son que los cuchillos bailaban alrededor de él en una danza mortal junto con una ominosa sensación que expelía. Shiva entrecerró sus ojos viendo al mortal. Los olímpicos se sorprendieron mientras los cuervos de Odín rebuscaban por el cuerpo del hombre en busca de la respuesta. ¿Cuál es?, preguntó uno de ellos enfrascado en el misterio. Es esta bolsa de creación de armas divinas, declaró uno viendo la ortodoxa bolsa hecha de cuero y tela unida al hombre mediante unas correas. Por Lucifer, Lilith colocó sus manos en sus mejillas sorprendida. ¿Tener eso es legal? Lilith estaba de la misma forma que la primera. Demonio. No lo creo, es muy injusto. Lilith cerró los ojos triste, para después sonreír con malicia y sacar su micrófono. Pero esto es la papá. Autor. Jajajaja. Bueno, perdón, pero tuve que hacerlo. Ahora sí, hagamos esto en serio. Pero esto es una guerra. Lilith alzó la voz. La balanza se ha girado a favor de la humanidad. El verdadero volumen de Jack es sin dudas el volumen más poderoso que ha tenido la raza humana, pero será suficiente para vencer a Hércules. La humanidad debe usar muy astuta e ingeniosa a partir de ahora. Bolsa, exclamó Heimdall confundido. Un suspiro salió del asesino tristemente. Soy incapaz de crear armas más grandes que la propia bolsa, explicó, sujetando el mango de una de sus armas en lugar de estar ya listo. Todo lo que uso se crea en el momento, resumió viendo el filo de este y pasando tenuemente su dedo por el afilado borde. La luz de las farolas iluminó la espalda del hombre. Porque esa habló Jack. Rastros de luz le desbordaron por encima del hombro del humano, quien sujetó los cuchillos entre sus dedos y los alzaba a la altura de pecho con sus brazos en forma de cruz. Es la verdadera esencia de un caballero, declaró fríamente al héroe. Jack. Las mejillas de Elizabeth se sonrojaron como su respiración se volvió pesada y su cuerpo se calentó. Eres tan maravilloso. No me la creo. Bonnie se recostó en su silla mirando el cielo. Debo admitir que fue muy ingenioso de su parte. La esencia de un caballero. Catalina cruzó sus brazos soltando una pequeña sonrisa. Maldición, porque el hombre más caballeroso tuvo que ser un asesino. Jim Wynn comenzó a romper varios bloques de cemento que caían frente a ella. Esto fue increíble. Tras decir esa última palabra hizo añicos un bloque de cemento con su puño. Ese asesino nos engañó a todos y demostró ser digno de ser una Inerger. No me gusta admitirlo, pero es verdad. El nerviosismo se apoderó de los humanos que se encontraban asombrados. Es increíble, declaró un hombre vestido de noble. El resto se encontraba sin palabras para describir al asesino. Opuestamente, las deidades explotaron en cólera y furia. Cobarde, gritó una deidad enfurecida. El resto hacía gestos de odio, amenazantes y muecas enrabiadas. Lo sabía, dijo otra irritada. La propia existencia de la humanidad es un pecado. Finalizó gritando con súbita furia. El resto no eran diferentes. Bonnie escupió al suelo y habló molesta. No nos jodan con eso, malditos dioses. Puede que no sea muy moral, pero en una batalla tienes la ventaja si consigues engañar a tu rival. Wang Yuejin sabía que para ganar un combate se debían usar todas tus herramientas, incluso las psicológicas. Yaoya suspiró. Estos dioses son muy unos inmaduros, fue lo único que dijo la bruja. Brunhild miró calmadamente la ostentosa postura del representante humano. Yo hablo Heir tragando saliva. No lo entiendo por completo. Su tono de voz cambió a uno de extrañeza. ¿Por qué?, pidió estrechando sus ojos inquieta. ¿Por qué escogiste a ese hombre?, cuestionó viendo cabizbaja la arena. La mayor de las valquirias cruzó sus brazos. Heir llamó serenamente. ¿Qué es aquello en lo que los humanos exceden por completo a los dioses?, preguntó visualizando a la humanidad lanzar festejos y ánimos, así como alzar sus manos tanto en celebración como en exigencias. ¿Lo sabes?, cuestionó. La estupidez, Lilith comentó, principalmente la tienen los hombres. Dando una mirada confusa hacia su compañera Kiskil habló el ingenio y la inteligencia. Sonriendo, Agrad ya sabía la respuesta, recordaba las anécdotas que aquel hombre que tanto odiaba como temía le había contado. La respuesta es bastante obvia.
Las brujas querían saber la respuesta, y deseaban la valquiria matara su curiosidad con la respuesta que daría. Heyer negó con la cabeza mirando tímidamente a su hermana, quien sonrió HMPH expreso, desprendiendo una ominosa sensación de peligro. Sus ojos se convirtieron en negros espirales abismales, las comisuras de sus labios se elevaron desvelando una perversa sonrisa. La maldad declaró con los dedos de su mano cerca de su boca. Heyer quedó petrificada con una expresión de horror, le tomó un instante a Brumil volver realizando una dulce sonrisa manteniendo sus ojos cerrados remarcando su postura. Tras la respuesta, las brujas se miraron entre sí. Ellas eran un claro ejemplo como todos los demás humanos que se encontraban aquí. Desde que el humano desarrolló su cerebro para entender lo que era el bien y el mal, han demostrado ser seres malvados, más malvados que sus propios creadores. Elizabeth miró sus manos, a pesar de tenerlas limpias ella aún podía ver la sangre de sus víctimas en ella, recordaba sus gritos y cómo las mató cruelmente. Hacer eso la trajo hasta aquí, se arrepentía. PFFF le parecía gracioso pensar de esa manera, pero jamás se arrepentiría de lo que hizo. Qué divertido. La personificación de ese abismo infinito, habló la líder de las valquirias, encarando a su hermana menor que dio un paso hacia atrás sin despegar sus ojos de su hermana, quedara grabada en el alma del dios más justo, declaró. En la arena Jack no para de sonreír macabramente ante la expresión endurecida de su oponente. Ahora, dijo el hombre en mitad de la calle londinense, el viento levantó la vestimenta del asesino que ondeaba en el gélido aire poderoso, los hilos de su corbata bailaban en el viento. La sonrisa de Jack se ensanchó convirtiéndose en una depredadora sedienta de sangre, sus ojos brillaron expectantes al tiempo que una maliciosa aura emanaba de él. Temblante me declaró con una voz profunda llena de emoción y demencia. La balanza de la justicia cae sobre su propio peso y este mal lo demostrará. La maldad del hombre inquieta la justicia de las deidades. Hemos regresado. Mañana empezaré a escribir para ya tener el siguiente capítulo el domingo que viene, haré todo para que haya un capítulo por semana. Si no lo consigo entonces soy gay. Apóyenme siguiendo mi canal de YouTube, solo búsquenme como Yoaraco. Empezaré a subir videos jugando videojuegos, así que recomienden juegos para pobres como yo. Hasta el domingo.